Gracias por liderarnos en la alabanza música. Ahora continuamos alabando hermanos y hermanas al estudiar la palabra de Dios. Quiero que vengan conmigo a ese pasaje, Filipenses capítulo 2, un pasaje que seguramente es familiar para ustedes. Caminemos por este texto juntos y veamos lo que el Señor nos enseña esta noche. Al ir ahí en sus Biblias, piensen conmigo sobre la edad hiperdividida en la que vivimos. Se siente como que a cada vuelta se nos pide que tomemos un lado. Pero no solo tomar un lado, sino abrazar y identificarte con varios lados. Al, al, la- Al lugar hasta que cuando encontremos nuestra tribu, debemos ver a todas las personas en el otro lado como enemigos que deben ser conquistados o asesinados. Y lo peor que podemos hacer al elegir nuestro lado es echarnos atrás, retractarnos o aún peor, intentar de ser pacificadores, intentar decir vamos a encontrar un punto medio. Tienes que declararte en tantas cosas, ¿no? Las batallas grandes y las tentaciones y los debates de nuestra edad están en riesgo y tenemos que decir, tienes que aterrizar en uno de los dos lados. ¿Quién entre nosotros no ha oído la pregunta, la difícil pregunta de LeBron o Michael Jackson, Michael Jordan, Marvel o DC, Duke o UNC? Estas son las cosas que todo está orbitando alrededor de esto. No, obviamente eso no son los problemas de nuestras edades, pero no son menos volátiles que las que sí son. eh, Estamos en las elecciones, eres republicano o demócrata, ves CNN o Fox News, máscara o sin máscara, ¿en qué lado estás? Estamos inundados con estas opciones y se nos dice que tenemos que elegir un lado. Y no es sorprendente que cuando eso pasa, la división y las distinciones y las disensiones que existen en nuestra cultura entran a la iglesia. Aunque Jesús oró que su iglesia sería una como Él y el Padre son uno, la iglesia de Jesucristo se encuentra regularmente asaltada por divisiones y disensiones que la amenazan con destruirle. Tenemos que mirar uno a la otro y elegir lados y destruir el otro lado. Y no debería sorprendernos que encontramos esta tentación, ¿verdad? Porque es una estrategia tan vieja como el tiempo, militar o políticamente, dividir y conquistar. La mejor manera de tomar un proyecto nuevo es dividirlo en pedacitos y así lo conquistas. César hacía esto políticamente en los tiempos romanos, pero lo hacemos también con cosas positivas. Cuando quieres ser más construir algo, un gran proyecto, tienes que ponerlo, vamos a poner esto y después a poner esto y después construirlo todo. Estoy intentando enseñarle a mi hijo a leer ahora mismo y por yo me refiero yo y mi esposa y mayormente mi esposa, pero queremos enseñarle a nuestro hijo a leer y vemos estas palabras y cuando encontramos una palabra grande le decimos cómo conquistas esta palabra grande, la divides en pedacitos y secciones más pequeñas y así puedes empezar a aprendértela. Y es bueno para nosotros recordarnos que tenemos un enemigo como la iglesia de Jesucristo. Y Él no es estúpido. Él sabe que una de las mejores cosas que puede hacer es para dividir y conquistar la iglesia de Jesucristo. Él quiere ver la caída de la iglesia. Y una las mejores herramientas que tiene es crear disensión y división. Somos destruidos y queremos dividirnos y fracturarnos en muchas maneras. Y parte de eso viene de la cultura y parte de eso también viene desde adentro, ¿no? Seamos honestos, algunas personas son simplemente difíciles. Y no están todos ahí afuera, ¿verdad? Nosotros somos una de las personas difíciles.
somos nosotros a veces que somos difíciles para pasar tiempo con nosotros, que tienen que aguantarnos para mantenernos unidos. Porque alguien se vuelve un cristiano o porque cruza las puertas de una iglesia, no significa que, boom, son placenteros y todo es bueno. No. No es así que nuestra experiencia demuestra ser. Y al ver en Filipenses capítulo 2, creo que Pablo conoce los peligros de la disunidad que hay. Son presiones de afuera y a veces son presiones de adentro, pero lo que él quiere hacer es pedirle a la iglesia que en todo costo se mantengan unidos fielmente hacia el Señor. Y él presenta esta imagen de unidad en Filipenses capítulo 2 y dice que tenemos que protegernos contra la falta de unidad, que siempre es un problema, y proyectar al mundo una imagen del Dios que nos llama. Igual que Jesús oró que la iglesia fuera una como Cristo y el Padre son uno, hay una igual mística imagen entre la unidad de la iglesia y la imagen de Dios que vemos, que el mundo ve. La iglesia el mundo debería mirar la iglesia y decir, así es Dios. Y uno de los aspectos importantes de este testimonio es la unidad que tenemos en Cristo. Estamos en gran peligro de presentar un falso evangelio al mundo al caer y regalarle división adentro, caer a la división. Y quiero ver 4 aspectos de la unidad cristiana en este texto. Estaremos en los primeros 4 versículos para comenzar. Quiero ver estos versículos 5 al 11, pero mayormente al final, en mi último punto. Estaremos en los versos iniciales principalmente. 4 aspectos de la unidad cristiana en este texto. E iremos uno por uno porque no hay otra manera de hacerlo. El primer aspecto es la motivación que Pablo nos da para la unidad cristiana. Él nos da en estos versículos una motivación particular para estar unidos, para la unidad cristiana. Dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, y continúa. En este versículo vemos que Pablo quiere que la unidad del creyente esté explícitamente fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. La fuerza que asegura nuestra unidad en Jesucristo es el Evangelio que nos salvó. Este versículo comienza con un por tanto sí. Si esto es verdad, si esto es verdad, si esto es verdad, todas estas cláusulas, él termina con, después de todo eso, estén unidos, pero el sí aquí no es, me pregunto si esto es verdad, es más un por tanto, ya que es verdad. Estas no son, bueno, quizás hay estímulo en Cristo, y si estás estimulado en Cristo en este día particular, entonces busca estar unido. Él no está diciendo eso, él está diciendo, ya que en el Evangelio tenemos estímulo en Cristo, unidad. Ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu. Y así, por todas estas cosas ser verdad, Él está empezando a construir este entendimiento de que nuestra unidad está fundamentada en las cosas seguras y definidas que tenemos en el Evangelio de Jesucristo. Cada una de estas 4 frases nos demuestra una de las cosas uno de los aspectos del poder del Evangelio en la vida cristiana y el efecto transformador que tiene en la vida del creyente. Miren el primero, si hay algún estímulo en Cristo. Pablo sabía que los filipenses estarían experimentando dificultades y oposición y amenazas alrededor, pero él también sabía que Jesús había dicho, en este mundo tendrán problemas. Pero yo he vencido al mundo. Porque estamos unidos a Cristo en el Evangelio. Tenemos esperanza y confianza y estímulo en toda prueba.
Jesús dice, encontrarán oposición en este mundo, pero no se preocupen, es sobrecogido al mundo. Y Pablo se está volteando y diciendo, si estamos en Cristo, estamos con el que ha triunfado sobre el mundo. Y si eso no te estimula, no sé qué más quieres, no sé qué otro tipo de estímulo buscas cuando estás enfrentándote a las tentaciones. Más que saber que el que ha vencido al mundo, estás unido a él por fe. Hay gran estímulo ahí para nosotros. Él dice, si hay alguna consuelo de amor, el cristiano tiene consuelo infinito en su disposición por el amor que está disponible en el Evangelio para él. Somos recipientes del amor de Dios para nosotros y ese amor se supone que sea un gran consuelo a nosotros en esta vida. Por eso vemos que en Romanos capítulo 8, en este capítulo puede estar poniéndole el techo al Evangelio. Y llega creciendo y dice, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni las alturas, ni lo más bajo, ni nada más en la creación nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo. Amigo, ¿necesitas consuelo hoy? Piensa sobre esto. No hay nada en existencia que te puede separar del amor de Dios. El Dios del universo ha puesto su amor sobre ti. Y cuando Él pone su amor sobre alguien, no es simplemente este amor que sube y baja, que nuestra cultura conoce. Es un seguro amor con puntería de láser en un individuo. Él ha puesto su amor sobre ti. ¿Qué estás pasando hoy? No te estoy diciendo que eso no importa, te estoy diciendo que tengas consuelo, porque el Dios del universo te ama. Él te ama y nada te puede separar de Él. Lo tercero que dice es que si hay comunión, participación en el Espíritu, el cristiano no solo es salvado por Dios en Cristo, pero también es el Espíritu de Dios viene y vive dentro de él para vivir una vida digna del Dios que lo salvó. Tenemos en el Evangelio la presencia de Dios con nosotros a través de su Espíritu. Y por eso, por esa participación, esa comunión de unirnos a Dios con su Espíritu, podemos seguir la unidad. Esa participación que Él dice, no es solo nosotros participando con Dios, pero estamos juntos participando en ese Espíritu. Si hemos participado, si tenemos participación en el Espíritu, si tenemos participación unos con los otros. Si eso es verdad, si tenemos esa comunión, Él viene y dice, estén unidos. El tercero, el último de estos, es si hay afecto y compasión. Él está hablando del amor transformador, el poder transformador del Evangelio en la vida del creyente. El Evangelio, al tomar raíz en nuestras vidas, nos cambia a las afecciones de nuestras almas, reorienta nuestros deseos, nuestras afecciones, y eso se manifiesta, eso se expresa en simpatía unos por los otros. El Evangelio que hemos recibido ahora baja, nos agarra de dentro a afuera y nos cambia, y eso se manifiesta unos a otros en simpatía o en lo que puedes llamar amor uno por los otros. Estas son las cosas que Él dice, si estas cosas son verdad, entonces esto nos comanda, nos exhorta a vivir una vida de unidad juntos como creyentes. Quiero que vean, quiero que noten que en estos 3 versículos, estos primeros 3 tienen una idea muy trinitariana. Es similar a la bendición que hemos estado diciendo de segundo de Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Es la naturaleza de Dios y el evangelio de este Dios trinitario que nos dice si ese evangelio es verdad y si su poder de transformación está dentro de ti, entonces estén unidos. La motivación que Pablo da para el cristiano estar unido, para la unidad cristiana, es el evangelio mismo. Él no nos da simplemente mandamientos y dice paren de no estar unidos, estén unidos. Él gentilmente los exhorta y les recuerda diciendo la cosa que les dará unidad, iglesia, en todas las cosas que los están desbaratando. Nada les asegurará la unidad más que el Evangelio.
Ellos han recibido, nosotros hemos recibido la palabra de Cristo, hemos recibido el amor infinito de Dios, la presencia consoladora del Espíritu y su poder transformador. Y ahora, a la luz de eso, estén unidos. ¿Por qué es importante para nosotros entender esta motivación, esta fundación de nuestra unidad? Creo que la razón por la que es tan importante es porque aún los que están transformados por el Evangelio todavía son caídos, todavía son pecaminosos, todavía son humanos. Y seamos honestos, somos tan atraídos a fundamentar nuestra unidad en tantas cosas diferentes. Creemos este evangelio, ¿verdad? Podemos decir con Pablo, si hay estímulo en Cristo, podemos decir, claro que hay estímulo en Cristo, Pablo. Si hay consuelo de amor, claro que hay consuelo de amor. Hay comunión del Espíritu, claro que hay comunión del Espíritu. Y aún encontramos este llamado en nuestros corazones a buscar la unidad que tenemos unos con otros en otra cosa que este evangelio, ¿no? Podemos encontrar cualquier número de cosas, edad, partido político, posición política, color de piel, deportes, experiencias, tamaño, familia el pasado de tu familia, las máscaras, los hobbies, los predicadores. Estas son las cosas que nuestros corazones buscan para encontrar nuestro pueblo, nuestra tribu y decir, estoy con ellos. Tenemos que reconocer que estamos encontrando algo, estamos buscando algo para unificarnos. Vamos a encontrar algo, vamos a gravitar hacia esas cosas en las que queremos estar unidos. Pero si no tenemos cuidado y no nos aseguramos de lo que nos une es el Evangelio de Jesucristo, encontraremos todas estas otras cosas en competencia y esas no pueden producir la unidad que Cristo busca para su iglesia. Solo el Evangelio puede producir la verdadera y duradera unidad que honra a Dios. Solo el Evangelio puede garantizar el tipo de unidad que el Señor desea. Piensen sobre la esperanza que hay ahí. Todas estas cosas no son estables. La edad no se queda igual, se mueve. Las afiliaciones políticas, los equipos de deporte, estas cosas no pueden producir unidad duradera en nuestras vidas. No pueden darnos, no pueden ser la fundación de la unidad que honra a Dios. Lo único que puede producir eso es estar comprometidos y exaltar el Evangelio de Jesucristo, que dice que podemos tener estímulo en Cristo, que podemos estar en el amor de Dios, que podemos estar en la comunión del Espíritu. Eso es lo que producirá la unidad que Dios desea, y la motivación que nos da en estos pasajes, en este pasaje, no es más que el Evangelio mismo. Así que hablemos ahora de la naturaleza de esta unidad cristiana. En el versículo 2 dice, completen mi gozo por ser de la misma mente, del mismo sentir, conservado en el mismo amor, unidos en el Espíritu y dedicados a un mismo propósito. Está hablando básicamente, completen mi gozo, justifiquen mis obras entre ustedes. He estado intentando de cultivar esta comunidad que honra a Dios y quiero que busquen esas cosas y las traigan a su fruto. Lléguenle a su completación. Han tomado el Evangelio, han creído el Evangelio, lo han recibido y ahora necesitan traerlos, tienen que completarlo. Y empieza a hablar de la unidad. El Evangelio está incompleto en su transformación si estamos no unidos. Pablo encuentra aquí un gran peligro, que sus labores puede simplemente no llegar al final. Un par de metros antes de su completación. Si la unidad en la iglesia no se llega.
Y nos da 4 frases que no nos da tanto el cómo de la unidad, pero el qué. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es la naturaleza de esta unidad evangélica? Y dice que quiere que seamos de la misma mente, que pensemos en la misma manera, que tengamos los mismos pensamientos sobre lo que más importa. Segundo, quiere que tengamos el mismo amor, que estemos compartiendo unos con los otros el amor que hemos recibido de Dios. Esto fluye y permea nuestras relaciones. El amor que hemos recibido lo extendemos hacia los otros. Que estemos ahora unidos en el Espíritu, estar completamente unidos en nuestros pensamientos, cosidos juntos en la esencia de lo que somos, el valor que damos. El cuarto es que seamos de un mismo propósito, el propósito que buscamos, que estemos en la misma página sobre todas estas cosas. Y cubre el corazón, la mente, la voluntad, y la imagen aquí es de un pueblo que tienen juntos en lo que es más importante, están yendo en la misma dirección, están comprometidos unos a otros en amor y aterrizados, fundados juntos en el Evangelio. Cuando cruzamos por mi casa a la calle, tengo que agarrarle las manos a mis hijos y dicen las personas que es como pastorear gatos, pero es como pastorear a muchachos de 3 y 4 años. Hay que agregar, todo el mundo agarra en una mano, ok, vamos a cruzar la calle y ya inmediatamente te jalan a la izquierda. Y no, vamos para allá, no vamos para allá. Y tienes que agarrar a todo el mundo en la misma página y al final hay esta unidad Shaddix que está cruzando la calle. Llegas al final y es como, ¡lo logramos! Han logrado algo genial. No se murieron ninguno de nuestros hijos. No nos mataron los carros y tuvieron que salirse del lado. Ese es un logro pequeño, pero es un logro. Pablo quiere eso, pero más grande para la iglesia. Manos agarradas, caminando en la misma dirección, unificados en la mejor manera de llegar, pensando sobre los peligros y mirando juntos. Ok, tú tienes ese lado, yo tengo este lado. Vamos juntos en esta misión que Dios nos ha dado. Eso es lo que está buscando, hablando de la unidad. Ahora puedes pensar una objeción que suena algo así. Eso suena bien, pero la realidad es que yo no estoy en la misma página con fulano. No tenemos los mismos valores. Sí, seguro, creemos el mismo evangelio, pero ahí termina. Ambos creemos en Jesús, pero no estamos de acuerdo con las políticas sobre las pandemias, de las éticas, de las implicaciones del Evangelio en aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar unidos si eso es lo que está hablando aquí? Estoy mirando los lados y pienso, yo no tengo unidad en tantas cosas. A lo que tengo 2 respuestas. La primera es que uno de las marcas distinguidoras de la madurez cristiana es poder distinguir entre las cosas que son importantes y lo que es más importante. Una de las cosas más difíciles que creo que muchos cristianos tienen tanta dificultad haciendo es entendiendo que tenemos que distinguir entre las cosas que de verdad importan y las cosas que más importan. La unidad en espíritu, el mismo sentir que se busca aquí, no es sobre los deportes, no es sobre las ropas, no es sobre las preferencias, no es sobre la manera que se crían a los hijos, no es que bajen la lista entera y estén de acuerdo en todo en la misma manera. Está enfocado en este mismo sentir, esta singularidad de propósito en el Evangelio mismo. No está hablando de todo, todo suba al nivel del Evangelio.
está intentando demostrar que el Evangelio, la unidad que tenemos en el Evangelio es más profunda y más duradera que cualquier unidad impostora a la cual iríamos. Tenemos que entender que vamos a estar enfocados alrededor de este Evangelio. Tendremos una unidad de propósito en este Evangelio. Tendremos espíritus similares unidos en frente a este evangelio. No es encontrar quién es el hereje aquí. Ese no es el punto con los deportes o con el color de la alfombra o el mejor lugar, el mejor tiempo para tener servicio los domingos en la mañana. Queremos decir, vamos a asegurarnos de que estamos en la misma página sobre las cosas que de verdad son más importantes y que eso ponga todo lo otro en perspectiva. La segunda respuesta que tendría para esa objeción verdadera que sentimos, que no me siento unido con tantas otras cosas que de verdad importan. Creo que es instructivo que Pablo nos dice, ve y encuentra a las personas con las que tienen unidad. No está diciendo, hay personas como tú allá afuera y encuéntralos y únanse. Él está diciendo, esto es algo que van a tener que buscar trabajando. Esto es algo que van a tener que elaborar, que van a tener que ponerle esfuerzo y energía. No estamos diciendo, toma todas tus inclinaciones naturales y encuéntrense juntos los que compartan. Tomen el evangelio y construyan la unidad que tienen alrededor de ese fundamento básico, lo más importante. Y la pregunta sale, ¿cómo hacemos eso? Y ahora vamos a la sección 3, la práctica de la unidad cristiana. Ven ahora en los versículos 3 y 4, las instrucciones tiene en 2 pares. Y cada par tiene un principio que se habla positivamente y luego negativamente. La primera práctica tiene que ver con nuestra postura o nuestra estima de los otros, nuestra visión de los otros. Dice que humildemente debemos priorizar a los otros sobre nosotros mismos. Si vamos a buscar esta unidad del Evangelio, tenemos que llegar al punto donde podemos humillarnos a nosotros mismos y priorizar a los otros más que nosotros mismos. Dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno considera al otro como más importante que a sí mismo. Es no considerarse a sí mismo con este egoísmo, vanagloria. Pero tomar la humildad que pone a los otros primero. No solo pone a los otros primero una imagen de que voy a actuar como que tú eres más importante que yo. No dice actúen como que los otros son más importantes. Él dice considérenlos. Considera al otro, estima al otro como más importante, mira al otro como más importante. No es simplemente actuando, es verdaderamente humillándome a mí mismo y verdaderamente diciendo que mi hermano, mi hermana o mi oponente es más importante que yo. Esto es increíblemente difícil de hacer, ¿no? Todos estamos completamente convencidos de que somos el más importante en la habitación. Ese es el orgullo que viene con la humanidad caída. Tenemos la idea de que el mundo se revuelve alrededor de nosotros y si queremos buscar esta unidad en el Evangelio, requerirá una reprioritización de nuestras visiones. Mi hermano, mi amigo, mi oponente verdaderamente es más importante y más significante que yo. Esa es la primera práctica que quiere que hagamos, que cambiemos cómo vemos a las personas. Lo segundo que quiere hacer es cambiar lo que buscamos. Dice, no busquen sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No solo es decir, ¿qué busco yo? ¿Qué es lo que yo lo que quiero? Porque estamos en el Evangelio, porque estamos seguros en el amor de Dios, porque estamos unidos en Cristo. No tenemos que sentarnos aquí y decir, yo tengo que pelear por mis intereses. Pueden parar y pueden mirar a su hermano, a su hermana, a su oponente y decir, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cómo puedo obrar por tus intereses? ¿Cómo puedo obrar por tu bien y no solo el mío?
Si vamos en medio de nuestras diferencias verdaderas, no estoy diciendo que todos nosotros vamos a automáticamente estar en la misma página sobre todo porque podemos recitar el mismo credo evangélico. Estoy diciendo que tendremos que trabajar por eso, y la manera en la que vamos a trabajar por ello es sentarnos con un hermano o una hermana, mirarlos a los ojos, estimándolos como más valiosos que nosotros mismos y decir, ¿cómo puedo trabajar por tu bien? Y tantas veces lo que hacemos en vez es no hablar con la persona, no escuchar lo que dicen, tirar granadas por los medios sociales y decir, yo estoy en lo correcto, tienen que venir a mí. Eso no es unidad en el Evangelio. Eso no es el Evangelio tomando raíz en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y que no sea así que seguimos el buscar el Evangelio juntos. Esta es una práctica radical que es muy simple y extremadamente difícil. Inimaginable números de discusiones en matrimonio buscan su raíz en los esposos y las esposas no considerándose mutuamente más significante, no escuchando lo que están diciendo y decir voy a buscar tu bien, no solo lo que yo quiero. Las divisiones en la iglesia, los dramas en la familia, peleas entre los grupos pequeños, hasta entre hermanos y hermanas, pueden buscar sus orígenes en las personas trabajando en su idea de que son más importantes y que voy a insistir que trates bien mis intereses. Queremos la unidad. Pero en vez de esa unidad estar centrada alrededor de Jesús y el mensaje del Evangelio está centrada en mí y mi mensaje. Esa es la unidad que busca la carne. Pablo sabe que estaremos alados en todas estas diferentes direcciones, que tendremos estas presiones alándonos en estas opiniones y preferencias que están amenazando la unidad de la iglesia. Y dice que descentralicémonos a nosotros mismos y volteemos nuestros ojos a nuestro hermano oponente y amarlos. Y ahora, antes de entrar al último punto, déjeme dar una advertencia, en cierto modo. La mayoría de nosotros estamos buscando una tentación, estamos tentados a pelear con esta frase. De verdad, espero que tal persona escuche esto. De verdad, tengo una buena idea de quién necesita este mensaje. Espero que lo hayan oído. Y quiero proponerles a ustedes que ese es el más peligroso, la más peligrosa respuesta que podemos tener a este mensaje. Sí, puedes que te encuentres en tu vida en humildemente ofrecer Filipenses a algo que alguien puede necesitar considerar en el discipulado de otra persona, pero si te encuentras usando o queriendo usar Filipenses 2 para atraer a alguien a ti en vez de encontrar a Filipenses 2 enviándote a esa persona, estás completamente faltando al punto. No es nosotros humillar a los otros y que consideren mis necesidades más importantes que las suyas. Es yo humillarme a mí mismo y considerar a los suyos, no solo los míos. No es que los otros vengan a mí, es nosotros ir a ellos. Al nosotros inmediatamente empezar a pensar, alguien necesita esto, debería ser convicción, ha de ser, ¿cómo se ve nosotros ir a ellos? No es confrontarlos, es ir a ellos a amarlos, a poner sus intereses primeros, a estimarlos más altamente que nosotros nos estimamos a nosotros mismos. Y este es el verdadero problema aquí. Nosotros nos encontraremos a menudo, encontrarnos en un lugar donde nosotros ponemos el trabajo para estimar a otros más fuerte que nosotros mismos, a trabajar por sus intereses y no solo los nuestros, y ellos no reciprocan. Yo pensaba que ese era el punto de la unidad, ¿verdad?
Yo busco mis intereses, yo busco tus intereses, tú buscas mis intereses, y eso trabaja como una bella comunidad. Y sí, así es que se supone que funcione. Pero en este texto, ¿bajo qué se supone que tú vayas a tu hermano y a tu hermana? No es tus preferencias, no son tus intereses, no es que te hagan lo mismo a ti, es el evangelio. Mientras haya estímulo en Cristo, mientras haya consuelo de amor, mientras haya participación, comunión con Dios a través de su Espíritu, ve a Él. Mientras el Evangelio sea verdad, nosotros vamos. No fundamentamos nuestra unidad, nuestra estimación de ellos como más importante. No lo ponemos en su merecerlo, lo ponemos en la fidelidad de Dios. Mientras Dios sea bueno y bueno a nosotros, iremos a nuestro hermano y a nuestra hermana, pondremos nuestras vidas a sus pies. Nosotros contemplamos el Evangelio y seguimos a Jesús. Y cuando nuestro hermano o hermana oponente nos fallen, no le quitamos los ojos a Jesús y lo ponemos sobre nuestro oponente. Lo ponemos en Jesús. Y esto nos llega al final, al punto final, lo que Pablo quiere decir en Filipenses 2 al 11. No nos deja sin ejemplo. Él sabe que está haciendo un pedido radical, pero no es un pedido que le está sacando de la nada. No es solo un ejemplo pequeñito. Yo hablé de deportes y puedes simplemente votar eso y decir, eso no es gran cosa. Claro que podemos superar los deportes. Está bien, pon eso en un lado. Pero mira a Cristo. El que es Dios, el Hijo de Dios, eligió no solo buscar sus intereses, pero buscar los tuyos y buscar los míos. Dios el Hijo se encarnó para poder venir y priorizarnos a nosotros. Él no dijo, yo soy Dios el Hijo, yo no tengo que preocuparme con estas criaturas. Pero nos estimó más importante que sí mismo. Él no dijo, Él no se rindió en el jardín de Getsemaní con este peso. El peso del juicio divino está sobre sus hombros y él grita al Padre diciendo, no quiero esta copa, no quiero esto sobre mí, pero no mis intereses, no mi voluntad, pero la tuya sea hecha. ¿Y quién se beneficia de eso? Hermanos, hermanas, ¿quién tiene beneficio de ese hecho de poner los intereses de los otros frente a los propios? Nosotros recibimos los beneficios de esta humildad divina al Él venir a nosotros y modelar cómo se ve amar a los otros, aun cuando no quieren reciprocarlo, aun cuando no lo merecen. Qué sorprendente la gracia que tenemos en Cristo, que vino a nosotros. Él no nos debía nada y aún así vino a nosotros a rescatarnos. En el versículo 2, versículos 5 al 11, es como un himno cristiano que estaban cantando los creyentes, como un credo quizás decimos aquí, pero Pablo aquí lo levanta primeramente como un ejemplo. Él dice, yo sé que este es un llamado radical a la unidad, pero para no olvidarnos, mantengamos en la mente a Cristo como este modelo de cómo se ve seguir la unidad en el Evangelio. No es solo un modelo, pero también es una garantía de esta comunidad. Él es una garantía de la unidad que saldrá del Evangelio. Miren aquí, si ven al principio del versículo 5, no vamos a pasar los versos enteros, pero dice, haya pues entre vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, que es tuya en Jesucristo. ¿Dónde podemos empezar a pensar de esta manera? Ya la tenemos. Tenemos el principio en Cristo. El poder está disponible para nosotros en Cristo. A seguir esta unidad del Evangelio. Tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Todo lo que necesitamos, iglesia, para seguir esta comunidad en el Evangelio. Piensa sobre todo todas las peleas que puedes tener con tu hermano, tu enemigo. Tienes
dentro de ti mismo todo lo que necesitas para amar y moverte hacia esa persona. No solo nos da el poder, pero también garantiza el final. La unidad que Pablo nos requiere pasará. El versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra, y que toda lengua confiese a Jesucristo como Señor, para la gloria de Dios Padre. Seremos unidos. La unidad viene. La pregunta es, honraremos al Salvador por ahora unirnos alrededor de este evangelio y confesarlo para que un mundo mirando pueda ver a la iglesia y ver a este Dios mejor? ¿O sustituiremos a nuestro Dios por cosas menores y exaltaremos a estas cosas que nos llaman a alabar a estas cosas menores, defamar su nombre y esperar a que Él nos traiga a sí mismo? Que nuestra iglesia y la iglesia en esta área y la iglesia de Jesucristo en general tenga su mente, su humildad, su amor. Aún el enemigo está buscando dividirnos y nuestra carne quiere separarse. Oremos juntos. Padre, gracias por el ejemplo que tenemos en Jesucristo. Gracias por la promesa que tenemos en Cristo. Que nada nos puede separar de tu amor. Que tú no perdonaste a tu Hijo, no tomaste a tu Hijo, pero lo diste para nosotros. No hay nada que nos puede separar de tu amor, del consuelo que tenemos. La comunión en el Espíritu que tenemos, porque la has prometido, Dios, nada nos la quitará. Y por eso gritamos, lloramos tu nombre, Señor, que en esta temporada, en este momento particular, que tú protejas la unidad de la iglesia, que no seamos separados por todas estas cosas que sí son importantes, pero Señor, que tú pongas nuestros ojos sobre Cristo y que por la garantía y la promesa que tenemos en el Evangelio nos lleves a nuestros hermanos y nuestras hermanas a amarlos, a estimarlos en la manera que tú nos has estimado a nosotros, Señor. Señor, necesitamos tu ayuda porque esto va en contra de todas nuestras carnes. Y, Señor, que tú nos convenzas de pecado dentro de nosotros, Señor, que nos lleves al conocimiento de tu gracia dentro de nosotros, Señor, y que podamos verlo dentro de nosotros, y lo oramos en el nombre de Jesús.